Bien, recapitulando un poquito, recuerden que estamos estudiando cinemática. Recuerden que es parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las fuerzas que causan el movimiento. De cinemática ya hemos visto el movimiento rectilíneo uniforme, en el que la velocidad es constante. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con cambio de velocidad. También ya hemos visto el tema caída libre, tiro vertical, tiro parabólico. En este caso fueron dos tipos, lanzamiento horizontal y lanzamiento con ángulo de elevación. Pues bien, de cinemática todavía falta por concluir con el movimiento circular. Si ustedes recuerdan, en los cuestionarios diagnósticos, cuando les preguntaba qué tipos de movimientos de cuerpos conocían, muchos me manejaron precisamente el movimiento circular. El movimiento circular, que por cierto se encuentra o inicia este tema en la página 89 de su libro de texto de física, de Héctor Pérez Montiel. En el caso del movimiento circular se puede presentar de dos maneras, con un movimiento de traslación o un movimiento de rotación. En el caso de la diferencia de estos dos tipos de movimiento circular, en realidad es dependiendo del eje del giro. Por ejemplo, si nosotros vamos adentro o arriba de una canasta, de una rueda de la fortuna, de esas que se ven en los juegos mecánicos, cuando ustedes van las canastillas dando vuelta, ustedes están llevando a cabo o se están moviendo con un movimiento de traslación, donde el eje del giro pues se encuentra fuera de ustedes, es decir, en el centro del aparato. En cambio, un movimiento circular de rotación, pues el eje del giro lo tiene en el mismo cuerpo. Por ejemplo, no sé, una licuadora es un eje de rotación. Para que entiendan la diferencia entre un movimiento de traslación y rotación, también podríamos hacer la analogía como en el caso del Sol y la Tierra. Imagínense que este es el Sol y esta es la Tierra. Obviamente la Tierra no gira alrededor del Sol haciendo una circunferencia, pero la vamos a imaginar. Sabemos que es una elipse, ¿no? Si la Tierra se mueve alrededor del Sol, decimos que se está llevando un movimiento de traslación, el cual dura 365 días, ¿no? Con sus respectivas estaciones. Eso es un movimiento de traslación, porque el eje del giro está fuera del planeta Tierra, que es el que se está moviendo. Ojo, estamos imaginando que describe un círculo. La misma planeta también tiene un movimiento de rotación sobre un eje imaginario dentro de él, el cual nos da la día y la noche. Pues algo así sucede. Este movimiento es un movimiento de rotación. Este es el planeta Tierra. Es un movimiento de rotación. Su eje del giro está dentro de él. Pero cuando se hace el movimiento de traslación, el eje del giro pues está fuera de él. Igual, si fuera esto una rueda de la fortuna, el eje del giro está fuera de ustedes, que son los que se están moviendo, puesto que es un movimiento de traslación. Y el de rotación serían ejemplos clásicos. En su casa sería pues un abanico, el movimiento de rotación de una licuadora, una lavadora, el plato del microondas. Son ejemplos, ¿no?, de movimientos de rotación. Independientemente si el movimiento circular sea de traslación o de rotación, es necesario manejar conceptos, los cuales vamos a iniciar con el de desplazamiento angular.
¿Qué es el desplazamiento angular? Lo vamos a representar con el símbolo del alfabeto griego teta. El desplazamiento angular es un concepto que se va a manejar tanto en cualquiera de los dos tipos de movimiento circular, el de traslación o el de rotación. El desplazamiento angular, para entenderlo mejor, vamos a imaginar un disco plano, como lo sería, no sé, tal vez un disco de CD. Un CD, vamos a imaginar. Quiero que imaginen que tenemos un punto, que le marcamos un punto a este disco. Le vamos a llamar punto A. Su centro se encuentra aquí. Si imaginamos que le puedo dar girar, hacer un giro del disco, el punto A se va a mover acá, que le voy a llamar punto B. Ustedes saben que la distancia del centro del disco a cualquier punto de la periferia le llamamos radio, con la R minúscula. ¿Sí? Esto, el radio. Pues bien, a esta abertura que se forma aquí es a lo que se conoce como desplazamiento angular. ¿Sí? Si ustedes observan, ustedes rápidamente, si yo les preguntase qué unidades o en qué manera voy a expresar esta abertura llamada desplazamiento angular, estoy segura que la mayoría me iba a decir grados, ¿sí? De hecho, los grados es una de las unidades en las que se expresa este desplazamiento angular. Que sabemos perfecto que si el punto A, yo hago girar el disco de CD completamente, diría que este desplazamiento angular es de 360 grados, es decir, que hizo una vuelta completa. Pues bien, una vuelta completa se le llama revolución. Una revolución es otra de las unidades en las que se expresa este desplazamiento angular. Ahora, ¿cómo vamos a cuantificar este desplazamiento angular? El desplazamiento angular se cuantifica dividiendo dos longitudes. La longitud de este arco que se forma cuando nosotros movemos este punto, hacemos girar el disco y lo movemos hasta el punto B. A esta longitud se le conoce como arco, lo vamos a llamar arco S. Pues bien, el desplazamiento angular se cuantifica dividiendo ese arco S o la longitud del arco S entre la longitud del radio R, este radio que viene siendo, recuerden, la distancia que hay del centro del disco a cualquier punto de la periferia del disco. ¿Sí? Esa sería la fórmula matemática para cuantificar el desplazamiento angular que estamos representando con el símbolo de teta. S viene siendo la longitud del arco. Longitud del arco. R es el radio. Ok. Pero hay otras unidades en las que se expresa este desplazamiento angular, no solamente grados y revoluciones, sino también en radianes. ¿Qué es un radián? Para que entiendan mejor esto, vamos a manejar números. Imagínense que esta distancia de aquí a acá, esta longitud del arco, tiene un valor de 20 centímetros. Vamos a poner valores. El arco mide 20 centímetros. Puesto que es una longitud, está manejado en centímetros. 20 centímetros. Y que tenga un radio, por decirlo, de 10 centímetros. Ok. ¿Cómo voy a cuantificar el valor de su desplazamiento angular? Pues sustituyendo los datos, me quedaría que el arco S es 20 centímetros
y el radio R es de 10 centímetros. ¿Qué valor me va a dar? 2. 20 entre 10, 2. ¿Qué va a pasar con las unidades? Observen cómo las unidades se van a eliminar, porque son unidades de longitud entre unidades de longitud. Entonces me va a quedar una cantidad adimensional, sin unidades, 2. Un 2 sin unidades. En este caso particular, suponiendo que la longitud del arco S son 20 centímetros y la longitud del radio R son 10 centímetros. Pues bien, a este valor que queda sin unidades, es como imaginar que para que no quede hereje, es decir, sin nombre, es a lo que se le conoce como radianes. Radianes. Entonces, las unidades en las que se va a expresar el desplazamiento angular son en grados, en revoluciones y en radianes. Ahora, ¿pero qué es un radián? Un radián, vamos a imaginar varios discos de CD. Imagínense este disco, otro disco más grande, otro disco más grande, ¿sí? Imaginemos que les medimos su radio. Un radio R, este tiene otro radio R, este tiene otro radio R. Vamos a ponerle valores. Imagínense que este radio es de 5 centímetros. Este radio, otro es de 15 centímetros. Y este radio de, ¿para qué les gusta? 25 centímetros. ¿Sí? Ok. Son discos de diferente radio o diferente diámetro. Imaginen que medimos una longitud de arco, este arco, esta longitud de aquí a acá, el mismo valor que su radio. O sea, vamos a imaginar, acá tengo la pluma, vamos a imaginar un arco igualito al radio. Imagínense que lo midan, un arco de 5 centímetros. Vamos a medir exactamente un arco, el arco S, este arco de 15 centímetros, es decir, igualito al radio. Y también aquí un arco S, también igual a 25 centímetros. Ok. Entonces, si yo uno con la otra línea del otro radio, idéntico, así, se va a formar este desplazamiento rectangular, este desplazamiento angular. Entonces, en este caso, el desplazamiento angular, siguiendo la fórmula que es igual a la longitud del arco S, que en este caso es 5 centímetros, entre el radio R, que también son 5 centímetros. Aquí el desplazamiento angular va a ser un arco S de 15 centímetros y un radio R de 15 centímetros también. Igual aquí, el desplazamiento angular sería el arco de 25 centímetros y el radio de 25 centímetros. A lo que voy es que con estos valores, el desplazamiento angular en cualquiera de los tres casos es 1. El desplazamiento angular es 1. Este desplazamiento angular es 1. ¿Por qué? 5 entre 5, 1. 15 entre 15, 1. 25 entre 25, 1. Si eliminamos centímetro arriba, centímetro abajo, pues me va a quedar sin unidades. ¿Ok? Como decíamos que vamos a manejarle las unidades a este valor sin unidades, le vamos a decir radianes. Entonces, en cualquiera de los casos es un radián. Ok. Entonces, si nosotros tuviéramos a la mano un transportador, esa media circunferencia que se utiliza para medir los ángulos, y midiéramos con ese transportador esta abertura en grados, en estas unidades,
en grados, nos íbamos a dar cuenta que en cualquiera de los tres casos donde dio este desplazamiento angular como un radián, iba a ser igual a 57.3 grados. En cualquiera de los tres casos me iba a dar 57.3 grados, 57.3 grados. De ahí viene la equivalencia de que un radián equivale a 57.3 grados. Y si sabemos, manejando las equivalencias entre estas tres unidades, grados, revoluciones y radianes, podríamos manejar que estas equivalencias es de que una revolución es igual a 360 grados. Es decir, cuando el punto A gira completamente y hace toda una vuelta completa, 360 grados. Y que un radián equivale, vamos a hacer con R mayúscula, un radián equivale a 57.3 grados. Si nosotros dividimos 360 entre 57.3, me va a dar cuántos radianes hay en una revolución, es decir, cuántos de estos hay aquí, es decir, cuántos radianes hay en una revolución. Y se van a dar cuenta que una revolución equivale a 6.2832 radianes. Sí, esas serían las equivalencias entre las tres unidades en las que se puede expresar el desplazamiento angular. En revoluciones, cuando das una vuelta o un giro completo. En radianes, cuando resulta dividir dos longitudes que, como tienen las mismas unidades y se eliminan, les vamos a llamar radianes. Esta equivalencia, 6.2832, es 2 veces el pi. De ahí que también se puede expresar que una revolución es 2 veces el pi de radianes. Es igual. Bien, espero que quede comprendido lo que es un radián. En cuestiones de definiciones, podríamos decir que un radián es el desplazamiento angular cuando el radio R y el arco S son iguales. Obtenemos un desplazamiento angular llamado radianes con el valor de 1 y que siempre va a equivaler a 57.3 grados. Bien, vamos a ver ahora el concepto de velocidad angular.